Hola amigos. A la OTAN le espera un verdadero infierno en Ucrania. La desmoralización es tan grande que a Jens Stoltenberg le ha traicionado el subconsciente y ha dejado traslucir su derrotismo, por no hablar de Zelensky, que ya está desarbolado y ve fantasmas. La OTAN no tiene munición para equipar sus ejércitos en Ucrania, por contra Rusia cada día tiene más municiones también ayudada por sus aliados. Y la principal baza de la OTAN que creían que era la economía, ha sido desbordada por esta guerra. Por contra, Putin, que ya veía que esta guerra era inevitable, planificó la economía de Rusia para afrontar la guerra con garantías. En la OTAN cada día las voces que dicen que los dirigentes occidentales tienen que dejar de soñar en una victoria sobre Rusia son mayores. Esto les pone muy nerviosos y todo hace indicar que se están preparando para la batalla que se dará en unos meses. Esta sí que será una batalla definitiva, si la OTAN todavía sigue controlando parte de Ucrania para entonces, que parece que sí. Lo digo, porque Zelensky dijo que Rusia está preparando la operación Maidán 3 en Ucrania, con el objetivo de desplazar al liderazgo del país. El presidente de Ucrania dijo en una entrevista con periodistas occidentales que Rusia va a dividir a la sociedad para sembrar el caos. Zelensky se refirió a datos de la inteligencia ucraniana, así como a información de sus aliados. Para los rusos, Maidán fue un golpe de Estado, por lo que la operación está clara, explicó Zelensky. También su ex asesor, Alexei Arestovich, advirtió a los ucranianos que el país podría enfrentarse a una dictadura agrícola y a Minsk III, si Ucrania no toma el camino de los derechos y libertades. Ante esto, a Jens Stoltenberg le traicionó de alguna manera su subconsciente, y dejó escapar que la situación es más complicada de lo esperado, y nombró su preocupación por la ofensiva del ejército ruso en Avdiivka. Rusia inició una operación para rodear Avdiivka. La situación en el campo de batalla resultó ser más complicada de lo que esperábamos, así lo afirmó Jens Stoltenberg. El secretario general de la OTAN habló en una conferencia de prensa en la sede de la Alianza en Bruselas, donde afirmó que la OTAN no esperaba que el ejército ruso lanzara una ofensiva cerca de Avdiivka. Según sus palabras, la situación en el campo de batalla es difícil para las fuerzas armadas de Ucrania. Las tropas rusas están tratando de rodear Avdiivka. Al darse cuenta de lo que había dicho, que era bastante desmoralizante para la OTAN, rápidamente quiso rectificar en cierto modo, y habló de la necesidad de brindar asistencia a Ucrania para evitar la victoria de Putin. Debemos darnos cuenta de que la situación en el campo de batalla es difícil. Rusia no está planeando la paz, al contrario, vemos cómo Rusia ha lanzado operaciones ofensivas, por ejemplo, en los alrededores de Avdiivka. Pero el hecho de que la situación sea más difícil de lo esperado, no es un argumento en contra de la ayuda. No podemos permitir que gane el presidente Putin. Sería malo para la OTAN, dijo Stoltenberg. Vale la pena señalar que la OTAN, y de hecho Occidente en general, ya hace 2 meses que no hablan de la ofensiva del ejército ucraniano, alegando que el ejército ruso no es capaz de atacar, supuestamente porque no tiene los recursos para ello. No está claro de dónde obtienen estos datos los políticos de la OTAN, probablemente de la prensa ucraniana. Recientemente, la publicación británica The Guardian, que se distingue por sus opiniones pro-ucranianas, entrevistó a varios funcionarios europeos sobre la situación en Ucrania. Lo que suele decir la prensa ucraniana es alucinante. Ejemplo, dijeron los funcionarios, que ambos ejércitos están en un callejón sin salida, no pueden avanzar, las pérdidas del ejército ruso ya han alcanzado los 500.000 muertos. Y en la orilla izquierda del Dnieper el ejército ucraniano ha creado una cabeza de puente, trasladando 3 brigadas de pleno derecho ahí. Y ahora resulta que después de tales declaraciones, la OTAN se sorprende de que el ejército ruso avance cuando supuestamente no tiene ni soldados ni equipamiento. Por contra, veamos lo que dice la prensa estadounidense, en un periódico tan importante como el Wall Street Journal, que dice que es hora de poner fin al pensamiento mágico sobre una derrota de Rusia. Expertos señalan que las sanciones no están funcionando y que no hay indicios de que Moscú esté perdiendo lo que se ha convertido en una guerra de desgaste. Un exoficial de inteligencia estadounidense junto a otro exfuncionario, aseveraron en un artículo publicado el jueves en el Wall Street Journal,
que ya es hora de poner fin al pensamiento mágico sobre una supuesta derrota de Rusia en el conflicto ucraniano. Vladimir Putin tiene motivos para creer que el tiempo está de su lado. En el frente, no hay indicios de que Rusia esté perdiendo lo que se ha convertido en una guerra de desgaste, escribieron Eugene Rumer y Andrew Weiss, agregando que el impacto de las sanciones en la economía y las capacidades militares rusas fue mucho menor de lo esperado. Las fábricas de defensa rusas están aumentando su producción, y las fábricas heredadas soviéticas están superando a las occidentales en artículos muy necesarios, como proyectiles de artillería, destacaron. Los responsables de dirigir la economía rusa han demostrado ser resilientes, adaptables e ingeniosos, aseveraron los expertos, explicando que los precios del petróleo están llenando las arcas estatales rusas, en parte gracias a la estrecha cooperación con Arabia Saudita. En ese sentido, la publicación destaca que las inversiones en relaciones exteriores claves han dado sus frutos a Rusia. China y la India han proporcionado un importante respaldo a la economía rusa al aumentar las importaciones de petróleo y otras materias primas rusas. Subrayan los autores, añadiendo que Moscú aún recibe apoyo en varias partes del sur global, que acusan a Occidente de aplicar dobles raseros. Asimismo, el texto señala que Ucrania, por el contrario, depende en gran medida de las inyecciones de dinero occidental y que el apoyo bipartidista al régimen de Kiev en Estados Unidos se ha erosionado. La tan esperada contraofensiva ucraniana no ha logrado el avance que le daría a Kiev mano fuerte para negociar. El tumulto en Oriente Medio domina los titulares, y el apoyo bipartidista a Ucrania en Estados Unidos se ha visto alterado por la polarización y la disfunción en el Congreso, recoge la publicación. Los autores sugieren a los líderes occidentales que deben pasar a una estrategia de contención a largo plazo contra Moscú. Con demasiada frecuencia se han entregado al pensamiento ilusorio de lo mágico, apostando por sanciones, una contraofensiva ucraniana exitosa, o la transferencia de nuevos tipos de armas para obligar al Kremlin a sentarse a la mesa de negociaciones, manifestaron. Señalaron que más de 6 meses antes del inicio del operativo militar, Putin aprobó una nueva estrategia de seguridad nacional para Rusia. El objetivo principal de ese documento era preparar al país para una confrontación a largo plazo con Occidente. Hoy Putin puede decirle a la nación que su estrategia está funcionando, concluyeron los estadounidenses. ¿Pero qué hay de realidad en esta superioridad armamentística de Rusia sobre la OTAN? Pues parece que aparte de que tal como dice el Wall Street Journal, la industria rusa supera a la de la OTAN en la producción de armas, y que Rusia también es ayudado por sus aliados. Desde que el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu visitó hace unos meses la República Democrática Popular de Corea del Norte, el tráfico de mercancías entre ambos países se ha multiplicado, y solamente a través del puerto de Rajin sin contar el tráfico ferroviario. Fueron enviados a Rusia unos 2.000 contenedores marítimos cargados de municiones. La inteligencia occidental no sabe qué había exactamente dentro, pero los especialistas comprenden la magnitud de los suministros. Estamos hablando del envío aproximadamente de 1 millón de proyectiles de 122 y 155 milímetros. Si contenían cohetes de 122 milímetros para el sistema GRAD, los rusos recibieron alrededor de 200.000 municiones. Se supone que algunos de los contenedores también podrían cargarse con munición de tanque y proyectiles para los tanques T-62 y T-55. Así como entregas de misiles balísticos KN-23, KN-24 y KN-25 que ampliarán las ya enormes capacidades de Rusia. Estos misiles KN se utilizan para limpiar las zonas de retaguardia enemiga de objetos valiosos. La llegada del KN-25 al frente puede desempeñar un papel notorio y cambiar las reglas de juego en el campo de batalla. El KN-25 se describe oficialmente como un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes de gran calibre, pero el mayor tamaño y alcance del misil en comparación con la artillería de cohetes tradicional le hace demoledor. Si se coloca un número suficientemente grande de misiles en los lanzadores, a la retaguardia de la OTAN le espera un verdadero infierno. Un ejemplo lo da el canal cerrado Storm News, que mostró un video de cómo los T-1A rusos organizaron un infierno cerca de Avdiivka. Las fuerzas especiales de Siberia dispararon toneladas de cargas termobáricas que quemó un campo entero,
ni siquiera un ratón sobreviviría. Al parecer Kim Jong-un le hizo una brillante propuesta a Putin, y la OTAN quedó horrorizada por los resultados. Cada vez hay más señales de que las principales potencias se están preparando para afrontar el problema acuciante y resolver el conflicto en el campo de batalla en 2024, y ante esto, los países que son de menor entidad eligen uno de los bandos para afrontar lo que viene. Y lo ayudan activamente a prepararse para las batallas, como puede verse en el ejemplo de Corea del Norte, que se puso del lado de Rusia. La información provino de Corea del Sur, donde el ejército local reunió urgentemente una sesión informativa para los medios de comunicación. Están muy desconcertados por la actividad sin precedentes del sistema de transporte de su vecino del norte, que se ha comprometido a transportar cargamento militar hacia el oeste. Debido al hecho de que los norcoreanos disfrazan ingeniosamente la carga, no hay información clara sobre los envíos a Rusia. Se sabe que en otoño se duplicó el transporte por ferrocarril y se triplicó por mar. Se transportan tanto contenedores estándar como plataformas cubiertas con lonas, que podría albergar, por ejemplo, misiles balísticos que sean demasiado grandes para contenedores. También se consideran las armas más poderosas que la República Democrática Popular de Corea del Norte puede transferir a Rusia. Las Fuerzas Armadas rusas ya tienen todo lo que es más poderoso, y los expertos sugieren que Rusia ha solicitado armas de misiles de largo alcance a su aliado para reducir a cero los almacenes y reservas de la OTAN. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa destruirán lo que esté en la zona cercana, por lo que es importante no permitir que la OTAN renueve sus arsenales, por lo que el principal impacto se producirá en la logística, y aquí hay un claro interés de Kim Jong-un. Los sistemas de misiles KN-23 y KN-24 con un alcance de disparo de 400 a 600 kilómetros cubren toda Corea del Sur, por lo que es posible atacar las bases militares estadounidenses y enviar ayuda directamente a los puertos. Pero primero sería bueno ver cómo funcionan estos misiles en una guerra real, en la que Moscú ayudará. Pero es casi seguro que las Fuerzas Armadas rusas recibirán varios misiles KN-25, que es el más grande del mundo, con un calibre de 600 milímetros. Su alcance de tiro es de hasta 380 kilómetros, pero llevan una enorme ojiva y estos proyectiles se lanzan de un solo disparo. En cierto modo, son similares a la daga, que alcanza el objetivo no tanto por un golpe preciso, sino por la gran cantidad de energía liberada. En otras palabras, la OTAN estará exhausta intentando esconderse, o defenderse de esta arma. La propia Corea del Norte no se empobrecerá, al contrario, le ha surgido la oportunidad de descargar sus almacenes, y actualizar los arsenales. Dado que Occidente se niega a permitir que Rusia logre sus objetivos, el conflicto en Europa del Este no terminará mañana ni dentro de unos meses. Al tener un punto tan conflictivo, además del conflicto en Israel, es poco probable que Estados Unidos y la OTAN se atrevan a desatar una masacre en Asia. Por lo tanto, existe una probabilidad considerable de que las principales batallas se desarrollen no lejos de Rusia, para lo cual Rusia necesitará montañas de armas de sus camaradas coreanos. Mientras que Rusia está multiplicando la producción de sus misiles estratégicos, y reservándolos para la batalla definitiva. Y aunque nadie lo sabe con certeza, en la OTAN hablan de que Rusia podría tener ya más de 800 misiles almacenados. Hablamos de misiles Kinzhal, Iskander, Kalibr y los misiles 9M730 Burevestnik Petrel, muchos de los cuales ya están equipados con cabezas nucleares, además del ritmo acelerado con el que Rusia está desplegando en silos los Armad, de los que hablamos ayer, y por supuesto el Poseidón. Por eso las entregas de misiles KN-23, 24 y 25 de la República Democrática Popular de Corea del Norte son importantes para Rusia. Por ejemplo, el KN-23 es un análogo del Iskander ruso. El misil es capaz de lanzar una ojiva de 500 kilogramos a una distancia de hasta 450 kilómetros. Se eleva a una altura de hasta 50 kilómetros y vuela a lo largo de una trayectoria casi balística, es decir, puede maniobrar, por lo que es un objetivo difícil para todos los sistemas de defensa aérea. El alcance se puede aumentar a 690 kilómetros reduciendo la masa de la ojiva. El KN-24
Es un análogo de los misiles estadounidenses MGM-140 Times, copiado del diseño de un misil estadounidense, y, aparentemente, desempeña una función similar. Apoyar a las tropas en el campo de batalla destruyendo cuarteles generales, almacenes, aeródromos de aviación militar y complejos de defensa aérea del enemigo. Y la autonomía de este sistema coreano es mayor, 410 kilómetros frente a los 300 kilómetros del estadounidense, del KN-25 y hemos hablado antes, por eso ante las batallas tan decisivas que se aproximan, si la OTAN no ceja en su empeño de derrotar a Rusia, todo el mundo en la OTAN se pregunta, ¿qué hay en los miles de contenedores norcoreanos que llegan a Rusia? Esto es todo amigos, reciban un saludo.